En su discurso por el aniversario de la independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce prometió no descansar hasta que se sancione a los responsables de la crisis que en 2019 culminó con la salida de Evo Morales del poder, un hecho que el partido Movimiento al Socialismo considera un golpe de Estado. Sus palabras fueron recibidas con abucheos por la oposición. Panamá y Colombia acordaron reducir el flujo de migrantes en sus naciones, lugares de paso de miles de personas que transitan cada año hacia el norte del continente. Tras una reunión de las encargadas de Asuntos Exteriores de ambos países, se acordó también procesar a las bandas criminales que se dedican a la trata de personas en ambos lados de la frontera. Y el grupo talibán capturó la primera capital de provincia desde que reiniciaron los enfrentamientos por el control de Afganistán. La ONU advierte de una posible carnicería mientras las tropas internacionales se retiran del país. Nueva actualización de noticias en France 24. Gracias por acompañarnos. Soy Marina Colorado. Iniciamos en Bolivia, que presenció un polarizado discurso en la Asamblea Legislativa con motivo del aniversario de la independencia del país. El presidente Luis Arce se refirió a la salida de Evo Morales del poder como un golpe de Estado y aseguró que no descansará hasta que los responsables sean procesados. La oposición lo interrumpió alegando que en los comicios de 2019 hubo fraude. Arce afirmó que sin la resistencia del pueblo, la democracia no habría vuelto a Bolivia. Sin ambas medidas de lucha, resistencia y movilización instaladas en la conciencia y la memoria larga de nuestros pueblos, la democracia no se habría recuperado y el gobierno de facto hubiera continuado en su afán de prorrogarse en el poder utilizando la pandemia como pretexto para seguir vulnerando derechos. Panamá y Colombia acordaron reducir el flujo de migrantes entre ambas naciones, zonas de paso de miles de migrantes. Durante una reunión en el país centroamericano, las cancilleres panameña y colombiana también acordaron procesar a las bandas criminales que se dedican a la trata de personas. El lunes se espera un nuevo encuentro para solucionar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, donde unas 10.000 personas esperan poder seguir su tránsito hacia el norte del continente. Panamá estima que 49.000 migrantes ya llegaron al país en lo que va del año, el 16% de ellos niños o jóvenes. Para llegar a territorio panameño tuvieron que atravesar la peligrosa selva del Darién, que separa a ambos países. Este control del flujo de personas requerirá de ayuda internacional. Panamá y Colombia quieren montar un frente común para atender, somos ambos países de paso de una migración que realmente no busca refugio ni en Panamá ni en Colombia, entonces queremos involucrar a todos aquellos actores, tanto los de origen o los que reciben por primera vez, como los de países de destino, para que juntos podamos establecer los propios protocolos y mecanismos de manera que el flujo sea controlado, sea seguro y tenga siempre un enfoque humanitario. El negocio infame de unas redes de crimen organizado que están traficando con personas, que están lucrándose de esta necesidad que tienen muchas personas de encontrar un lugar de acogida, un lugar que les dé estabilidad, un lugar donde puedan levantar a sus hijos. Y en esta materia, lo que tiene que ver con el crimen organizado, hemos acordado también que pondremos de por medio el trabajo de Ameripol, el trabajo de Interpol, la inteligencia y las autoridades judiciales que nos permitan, por supuesto, judicializar a estas redes que pueden estar obviamente lucrándose de esta necesidad humanitaria. En otros temas, la economía de Estados Unidos parece estar resurgiendo. El reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales confirmó la creación de 943.000 empleos en julio. El presidente Joe Biden, que se abanderó como el impulsor de la recuperación económica en el país, advirtió que el aumento de contagios impulsado por la variante Delta y los movimientos antivacunas podrían frenar este avance. El informe es de Carolina Loza León. La economía estadounidense vuelve a rugir. El reporte del Departamento del Trabajo, que confirmó que 943.000 empleos fueron creados en julio, generó optimismo en la bolsa de valores, además de un descenso en la tasa del desempleo, que actualmente es del 5.4%. La cifra, reportada este viernes, excedió las proyecciones de economistas, que estimaban 860.000 nuevos trabajos en julio. El presidente Joe Biden celebró.
Lo que es indiscutible ahora es esto: el plan de Biden está funcionando, el plan de Biden está generando resultados y el plan de Biden está haciendo avanzar al país. Somos ahora la primera administración en la historia en sumar empleos cada mes en los primeros 6 meses en el cargo y la primera en la historia en sumar más de 4 millones de trabajos en sus primeros 6 meses. El mandatario volvió a referirse a la que llama la pandemia de los no vacunados, cuya sombra se extiende sobre Estados Unidos. El país registra las mayores cifras de contagio de los últimos 6 meses. Para varios analistas, el avance de contagios debido a la variante Delta resulta preocupante. Creo que existe preocupación por la variante Delta en el horizonte. No podemos solo ver este reporte y decir que constituye un progreso sustancial. Necesitamos ver qué pasará los próximos meses. Las industrias hotelera y gastronómica están en gran parte detrás del auge de empleos. Con las reaperturas, los empleadores subieron los salarios para atraer empleados. Y aunque el crecimiento económico dependerá del control del virus, Biden asegura que la variante Delta no logrará hacer un daño tan grande como el visto en 2020, cuando se perdieron 22 millones de empleos entre marzo y abril. Los bomberos que luchan contra el incendio Dixie, que desde el 14 de julio sigue activo en el norte de California, pudieron avanzar en las labores de extinción gracias a un respiro en las altas temperaturas. El aumento de la humedad en el aire también ayudó en las tareas. Dixie se ha convertido en el tercer incendio más grande de la historia de Estados Unidos y deja a su paso más de 175.000 hectáreas calcinadas. Además, el pico de la temporada de incendios aún no ha llegado. Si el fuego sigue adelante, California podría superar la cantidad de superficie quemada el año pasado, que fue el peor en la historia del estado. Las llamas redujeron a cenizas el icónico pueblo de Greenville, fundado hace 150 años. Y las llamas tampoco dan tregua a la Europa del Mediterráneo oriental. Ya van 10 días de incendios consecutivos en Turquía y 4 en Grecia. Las autoridades griegas tratan de controlar el fuego, que está activo en más de 150 focos en el país. Cientos han tenido que ser evacuados y una persona falleció. Grecia está sufriendo la peor ola de calor en 30 años que ha alimentado las llamas. En Turquía la situación es aún peor. Hay más de 200 incendios, muchos ya bajo control, pero que han obligado a decenas de miles a abandonar sus hogares y ha dejado al menos 8 muertos. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aseguró que son los peores incendios de la historia del país. Y entró en vigor en Italia el llamado pase verde, obligatorio para ingresar a restaurantes y lugares de ocio. El país adriático fue la primera nación europea en obligar al personal sanitario a vacunarse y aplica así disposiciones parecidas a las que se impondrán a partir de este lunes en Francia. En ambos países la norma ha sido acogida por muchos y criticada por otros. Informe de Rosa Pérez Masdeu. Ya es necesario el pase sanitario para hacer vida normal y turismo en Italia. Desde este viernes, para ingresar en bares, restaurantes, cines, gimnasios o museos, es imperativo presentar el llamado Green Pass o Pase Verde, un documento necesario para acreditar la pauta de vacunación, de recuperación de la enfermedad o un test COVID negativo reciente. En la primera jornada de vigencia, la implementación del pase sanitario se ha traducido en cierta confusión tanto para residentes como para turistas. Nos pidieron el pase sanitario, algunos no lo tenían porque todavía no recibieron la vacuna, así que hemos tomado cosas para llevar. Para muchos la disposición es bienvenida como una medida de protección. El pase sanitario es un beneficio para nosotros, los dueños de restaurantes y para los clientes. Es muy importante porque entre más medidas tengamos, podremos manejar mejor la pandemia. Desde que el gobierno planteó la imposición del pase sanitario, cientos de personas contestaron la medida en las calles calificándola de liberticida y orientada a la práctica a obligar a la población a vacunarse. Lo que opino es, esta medida es necesaria a día de hoy. La provisión de un estado biosecuritario donde tienes que certificar continuamente que no estás enfermo, ¿es conforme a un estado de derecho? Teniendo en cuenta que con la vacuna evitamos síntomas graves, pero no el contagio, ¿cuál es el sentido del pase sanitario? A partir del 1 de septiembre, el pase sanitario también será necesario para usar el transporte público de larga distancia. En los centros educativos será requerido al personal de educación obligatoria y superior y a estudiantes universitarios. Los docentes que no lo aporten serán suspendidos de actividad y sueldo.
Pasamos ahora a hablar del conflicto entre el grupo talibán y el gobierno afgano, que empeora a medida que avanza la salida de las tropas internacionales. Este viernes los insurgentes tomaron la primera capital provincial en el país desde el resurgimiento de la violencia. Además, un funcionario del gobierno afgano fue asesinado por los talibanes en Kabul. La ONU, por su parte, alerta de que la guerra en el país está entrando en su momento más destructivo. Natalia Plazas nos amplía en el siguiente informe. Los talibanes ya tienen una primera capital provincial en su dominio. Se trata de la ciudad de Sarang, en la provincia sureña de Nimruz, en Afganistán. Nimruz está bajo el control de los talibanes. La oficina del gobernador, el jefe del complejo policial y todos los distritos de la ciudad han sido capturados por los talibanes. Es una victoria simbólica y un acto desafiante de los insurgentes, que tras el retiro de las tropas internacionales este año avanzan a pasos de gigante con un solo objetivo en la mira: el dominio total del país. La encarnizada lucha contra las tropas del gobierno ha matado a más de 1000 civiles en los últimos meses. Miles más han sido desplazados o están atrapados en ciudades sin poder abandonar sus casas. La ONU advierte de una carnicería. En las últimas semanas, la guerra en Afganistán ha entrado en una nueva fase, más mortífera y destructiva. La amenaza de grandes áreas urbanas parece ser una decisión estratégica de los talibanes, que han aceptado la probable carnicería que se producirá. El avance de los talibanes suscita nerviosismo a nivel internacional. Como reflejo de la tensión, Rusia participó en ejercicios militares en Uzbekistán y Tayikistán, dos países vecinos de Afganistán. Una manera de mostrar que Moscú no permitirá la inestabilidad en su flanco sur. Miembros de las fuerzas rebeldes de la región de Tigre, en Etiopía, se tomaron la ciudad de Lalibela, un lugar conocido por sus iglesias excavadas en las rocas que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde el estallido de los combates en noviembre de 2020 entre el ejército etíope y los insurgentes, el país africano vive una crisis política, social y alimentaria que ha dificultado el ingreso de la asistencia humanitaria. El informe es de Andrea Amaya. Lalibela, en el norte de Etiopía, es un lugar único en el mundo. Alberga 11 iglesias monolíticas talladas enteramente en roca y que datan de los siglos XI y XII. Es un lugar sagrado para millones de cristianos ortodoxos etíopes. Pero el conflicto en la región de Tigre se extendió a Amhara, región donde se encuentra Lalibela. Las fuerzas rebeldes de la región de Tigre se tomaron la ciudad antigua, provocando el desplazamiento de unas 250.000 personas y generando temores por el futuro de la también conocida como la Segunda Jerusalén. Hacemos un llamado al Frente de Liberación Popular de Tigre para proteger este patrimonio cultural y a todas las partes en conflicto para poner fin a la violencia. El conflicto en el norte de Etiopía estalló en noviembre de 2020, cuando el gobierno central del país atacó al Frente de Liberación Popular de Tigre. Tras meses de intensos combates, el gobierno etíope declaró victoria luego de haber retomado Mekele, la capital de Tigre, pero los soldados oficiales se retiraron a finales de junio. Los enfrentamientos han provocado una gran crisis social y alimentaria. Los suministros humanitarios, que incluyen comida, otros artículos y gasolina, llegaron a Mekele, la capital de Tigre. Nuestros colegas en el campo aseguran que, mientras la entrada de suministros es un paso positivo, la ayuda aún es insuficiente, con un estimado de 100 camiones que se necesitan diariamente para asistir a 5,2 millones de personas. Según un informe de la ONU que data de junio, 5,5 millones de habitantes de Tigre están bajo condición de inseguridad alimenticia, de las cuales 2 millones están bajo un nivel de emergencia grave. Y finalizamos en Japón, donde 10 personas resultaron heridas durante un apuñalamiento en el metro de Tokio, sede de los Juegos Olímpicos que terminan el domingo. El atacante fue capturado por la policía en una tienda cercana cuando este aseguró que era el culpable y que estaba cansado de huir. No es habitual ver este tipo de sucesos en Japón, un país con unos índices de violencia muy bajos. Y antes de despedirnos, les recuerdo que pueden seguir informándose en nuestro sitio web france24.com. Ahí encontrarán ampliación de todas las noticias de las que les hemos estado hablando durante el día y además podrán ver todos los programas que nuestros periodistas preparan cada semana. Hasta aquí esta emisión de noticias. Sigan con más en France 24.